Hola, muy buenas a todos y todas. ¿Qué? ¿Estamos bien? Pues hoy vamos a hacer un repelente para polillas y también para gorgojos. En general, para varios tipos de insectos, que funciona muy bien, pero va a ser un poco diferente. Por ejemplo, la planta que tenemos aquí atrás es lavanda y vendría muy bien. También podría venir bien el ajo o el laurel, muy conocido para repeler las polillas. Pero hoy lo vamos a hacer de una manera diferente. Y lo mejor es verlo. Así que empezamos. Vamos a empezar ya. Y así lo vais viendo rápido. Para ello lo que vamos a utilizar es primero un envase. De envase vamos a utilizar una mascarilla. Una mascarilla de las que no hemos usado, que sea nueva, obviamente, a la cual la vamos a transformar y vamos a ver en los siguientes pasos cómo hacerlo. Para que no se haga muy largo el vídeo, hoy va a ser un vídeo corto, lo que vamos a hacer a esta mascarilla es cortar por aquí. Ahora veréis para qué. Cortamos por aquí, que se vea. Quitamos esto. Esto no nos vale, desechamos. Aquí abrimos. Y ahora veréis que al abrir, a ver si soy fino y puedo separar las capas. Ahí está. Esto tiene varias capas. Pues ahora lo que hay que hacer, antes de seguir abriendo, es coger por aquí. Mirad. A ver si me sale. Es que tiene 3 capas. Ahí. ¿Veis? Tiene 3. Una azul y 2 blancas. Pues lo que hay que hacer ahora, por aquí, a ver si lo puedo sacar. Un momento, tengo que cortar por aquí un poquito. Ahí. Ahí está. Esto es un alambre que lleva. ¿Lo veis? Pues este alambre se lo vamos a sacar. ¿Para qué va a servir? Para después cerrar nuestra bolsa que hemos hecho con la mascarilla. Una bolsa que lleva 3 capas, pero que con 2 nos vale. Ahí vamos a meter el producto repelente. Y una vez hecho, esto luego va cerrado así, ¿de acuerdo? Pues bien, lo dejamos ahí. Una vez hecho, con su cierre incluido, el siguiente paso que vamos a utilizar es mira, esto otra cosa para aprovechar. Café. El pozo del café que se suele utilizar y que acaba siempre en la basura. El café es un gran repelente de polillas y de otros insectos. Y por eso no puede ser desperdiciado de esta manera, ya que nos va a ayudar a conservar las mixturas. Se lo vamos a echar ahí dentro, aquí a la bolsa. Pero no solo el café, sino que también vamos a utilizar el curry que vamos a incorporar y vamos a meter también limón, corteza de limón que contiene limoneno. Mira, qué limón más chulo, parece un corazón. Lo he cogido de uno de los limoneros que tenía y como no vale para ácido, pero sí tiene corteza, pues vamos a aprovechar también dicha corteza. Para ello, lo que vamos a hacer, el pose del café, si está un poco húmedo, lo podéis dejar a secar o también lo podéis mezclar ahora con lo que vais a ver, porque voy a utilizar el molinillo de café, no va a ser para moler el café. A ver, un momento que tengo que enchufarlo, que está sin conectar. Ahí está. Lo abrimos y lo que vamos a hacer, voy a quitar aquí, tengo que ir a por el peso, lo tengo por aquí. Vamos a meter 50 gramos de arroz. El arroz sí que viene la polilla, pero como lo vamos a utilizar como excipiente para todos los productos que le vamos a echar, pues de esa manera va a crear un efecto repelente y duradero. Son ingredientes sencillos, no tenemos que utilizar, podemos utilizar también laurel y ajo y todo eso, pero esta vez lo vamos a hacer de otra forma, que también funciona muy bien. Vamos a echar 50 gramos.
de arroz. Aproximadamente. Bueno, justo 50 gramos de arroz, lo echamos al molinillo. Y ahora quitamos el peso. Vamos a coger la corteza del limón y le vamos a echar lo que es la corteza, que contiene limoneno y también aceites, que va a ayudar a repeler muy bien junto con el café. Esto es un repelente casero natural que podemos encontrar perfectamente en cualquier sitio y que incluso en nuestras cocinas pues nos sirve muy bien. Voy a echarle un poco más. Ahí va, ha caído dentro. Un poquito más. Que no se diga que no lleva. Ahí. Este también lo voy a partir un poquito, que no le cueste. Perfecto. Y ahora le vamos a echar de curry. El curry contiene... se le puede echar otras especias. Por ejemplo, pueden meterle canela, que también es un gran repelente. Pero el curry este ya lleva la canela, lleva el clavo, lleva cayena, que es capsaicina, y la capsaicina funciona también como un gran repelente de estos insectos. Así que, repelente, bueno, la capsaicina vale como repelente y también como un antiséptico, aunque esta vez no es para tomar los pájaros, sino que es para prevenir las infecciones por polillas que puedan tener, o mejor dicho, las infestaciones de polilla y de otros ácaros, bueno, ácaros gorgojos, mejor dicho, de las mixturas, de las semillas. Para ello lo que vamos a hacer es echar, de esto aproximadamente es a voluntad. Tú puedes echar, mira, para que veáis más o menos, esto es una bizcochera de estas pequeñitas que se pone, pues media de esta. Tampoco hay que ser, esto le va a ayudar, a ver, una media bizcochera, un poquito más. Como esto no es para consumo, sino que es simplemente para repeler, le echamos media bizcocherita. Ahí. Perfecto. Ingredientes que podemos encontrar perfectamente en nuestras cocinas y que nos va a valer perfectamente para obtener los resultados que buscamos. Y ahora simplemente lo vamos a moler. Y vamos a conseguir ese efecto que junto con el café nos va a ayudar a crear una buena repelencia. A pesar de que esto, como por ejemplo el arroz, contiene esos hidratos de carbono, pero que esta vez no nos sirve para nada, lo que buscamos del arroz es utilizarlo como excipiente. Que quede bien molido. Como hemos dicho antes, se pueden utilizar otro tipo, pero mira cómo queda. Qué amarillo tiene. Esto huele muy bien. Huele mejor que el ajo, ¿eh? Huele mejor que el ajo. Ahora lo vamos a coger. Y lo vamos a echar en este café. El café, lo que vamos a hacer aquí, mirad, esto es de la cafetera, lo he sacado. Se ha secado un poco porque lo he dejado unas horas al aire. Aunque tuviera un poco de humedad, que la tiene todavía, no pasa absolutamente nada, porque al mezclarlo con el arroz y las especias, se dispersa más todavía. Ahí está. Perfecto. Tenemos el café, y ahora vamos a echar la mezcla del arroz con el curry y el limón. Todo ahí dentro. Ahora lo vamos a mezclar. Mejor lo voy a echar otra vez aquí. Espera. Voy a coger otro para hacerlo mejor. Aquí. Ahora sí. Un recipiente que sea grande para poder mezclar los ingredientes y de esta manera obtener este repelente. Ahora empieza a liberar aromas al mezclarse con el café. Esto es muy fácil de hacer y duradero.
puedes hacer tantas bolsas como quieras de estos productos. Y funciona perfectamente para repeler no solo a polillas, sino también a los gorgojos. El limoneno, el café, que contiene también efectos muy repelentes. El curry con todas las especias que lleva, pues le va a ayudar también. Y ahora, esto, vamos a abrir. A ver si lo puedo hacer bien. No va a caber aquí. Vamos a meter un poquito. Primero aquí. Echamos un poquito aquí. Para no ser muy burro y meterlo todo de golpe. Tenemos por aquí. Que veáis cómo queda. ¿Lo veis? Esto no es pienso, ¿eh? No vayáis a echárselo a los pájaros, que alguno lo veo con idea. A partir de aquí podéis hacer como lo mejor lo veáis. Luego podéis utilizar lavanda y romero fresco para echarlo. Hay varias bolsas de estas, se pueden hacer varias. Pero aquí os estoy explicando hoy una muy sencilla, duradera, que se puede hacer en casa perfectamente y que va a ayudar a repeler a todos estos bichos. Ahí va. Ha caído ahí un poquito, pero no pasa nada. Estamos en una mesa de trabajo. Y ahora metemos. Ahí está. ¿Lo veis? ¿Cómo queda? Ya tenemos la bolsita con el repelente. Y ahora pues simplemente lo que queda es cerrar. Le metemos por aquí. Y cerramos de tal manera. Ahí está. Para que no se salga. Lleva suficiente longitud el alambre propio de la mascarilla para cerrarlo de tal manera que quede ahí. Y no solo vale para la mistura, también al llevar este asa lo podemos poner boca abajo y colgarlo en el armario de la ropa, por ejemplo, y de esa manera tener pues perfectamente protegido tanto la ropa como las misturas de estos insectos fastidiosos. El bolo repelente ya está preparado para poder sumergirlo en la mistura, en este caso en un saco de 25 kilos de una mistura normal y corriente de toda la vida. Lo ponemos ahí y lo único que hay que hacer es enterrarlo, hacer así y ahí se queda. Así de fácil. La propia transpiración de la tela de la mascarilla va a ser suficiente para poder esparcir los olores. Obviamente, si quieres que te dure más, pues si quieres poner algún bolo de estos, añadir alguno más, pues se puede poner. Aunque con uno ya va bastante bien, ¿eh? Cuando lo dejas ya pega el tufo él solo. Luego para sacarlo haces así, lo coges de la goma y lo sacas. Muy fácil de hacer, muy sencillo. Esto antes lo utilizaba con calcetines y con trapos de tela. Pero con la mascarilla se hace también muy bien, como podéis observar. Una mascarilla que no hayáis usado para estas cosas te viene de maravilla. Y lo pones y puedes meterle lo que quieras. Puedes meterle lavanda, puedes meterle menta si quieres. Aquí hemos enseñado uno de los métodos que funciona bastante bien, aprovechando los poses del café, aprovechando la corteza del limón y aprovechando pues algunas especias que podemos tener variadas, como puede ser el curry. El arroz sirve como excipiente y a la misma vez como para que se seque lo que hay dentro, de esa manera que no críe hongos. Y lo metemos así, lo ponemos y arreglado. Señoras, señores, el domingo nos vemos y espero que hayáis disfrutado de esto, que es muy sencillo, muy fácil y que te va a ayudar a mantener la mixtura pues sin gorgojo y sin polilla. Un saludo, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.